¿Qué onda, fanático auriazul? Si sientes los colores del Pedregal en el corazón, este canal es tu casa. Suscríbete y activa la campanita para vivir cada momento con los Pumas. La historia reciente de los Pumas de la UNAM parece escrita con tinta de drama, altibajos y decisiones inesperadas. Un club con una identidad tan marcada por el orgullo universitario y el espíritu competitivo, pero que, en los últimos años, se ha visto envuelto en una serie de episodios extracancha que han empañado ese brillo histórico que alguna vez lo distinguió entre los grandes del fútbol mexicano. Lo que acaba de ocurrir con Aaron Ramsey, el mediocampista galés que llegó como una estrella internacional y se marchó por la puerta de atrás, es solo el capítulo más reciente de una novela que mezcla frustración, escándalos y el lado humano del deporte, ese lado que muchas veces olvidamos cuando miramos solo los resultados del marcador. La noticia sacudió las redes el 31 de octubre, cuando el periodista Fabricio Romano, uno de los insiders más reconocidos del fútbol mundial, confirmó que Aaron Ramsey había decidido rescindir su contrato con Pumas y regresar a Europa antes de que terminara la temporada. La razón, más allá del rendimiento deportivo o los resultados, tenía que ver con algo mucho más personal, algo profundamente doloroso, la desaparición de su perrita Alo en San Miguel de Allende. Lo que parecía un accidente doméstico terminó convirtiéndose en un golpe emocional del que el jugador y su familia no pudieron recuperarse. Ramsey, que apenas había disputado 6 partidos con el conjunto auriazul, sumando un gol y 235 minutos en total, no logró adaptarse ni dentro ni fuera del campo. Su paso fue tan breve como inesperado, y su despedida dejó un vacío más simbólico que futbolístico. Lo que muchos aficionados tal vez no comprendieron fue el peso emocional que esta situación tuvo para el galés. Aaron, conocido por su disciplina y carácter reservado, siempre fue un jugador de perfil profesional, pero en este caso, el dolor personal se impuso. En los últimos días antes de su partida, tanto él como su esposa Kalin compartieron mensajes en redes sociales mostrando su tristeza y frustración por la desaparición de Alo. No era solo una mascota, era parte de su familia. Y en un país ajeno, lejos de su entorno, sin esa red emocional de apoyo, el golpe se volvió insoportable. Así, con discreción, sin conferencias de prensa ni despedidas oficiales, Ramsey hizo las maletas y tomó el primer vuelo de regreso a casa, cerrando una etapa que, en realidad, nunca terminó de comenzar. Pero la salida de Ramsey no es un caso aislado. De hecho, se suma a una lista ya extensa de jugadores que, por distintas razones, han tenido que dejar al club auriazul en circunstancias controvertidas o marcadas por problemas fuera del terreno de juego. Es casi como si Pumas, en los últimos años, se hubiera convertido en un imán para situaciones que poco tienen que ver con el fútbol y mucho con la condición humana, con los errores, los impulsos, las tragedias y los conflictos que rodean la vida de los deportistas. Y si hay un nombre que simboliza este tipo de episodios en la memoria reciente del club, ese es el de Dani Alves. El fichaje de Dani Alves en 2022 fue un bombazo mediático. Nadie podía creer que una leyenda del Barcelona, campeón de todo con el club catalán y referente mundial, vestiría la camiseta de Pumas. Las expectativas estaban por las nubes. Pero lo que comenzó como un golpe de marketing y una apuesta por el liderazgo internacional terminó en un escándalo que aún hoy deja huellas. En enero de 2023, Alves fue arrestado en Barcelona acusado de violar a una mujer en una discoteca durante la madrugada del 31 de diciembre de 2022. La noticia cayó como un balde de agua fría no solo para el fútbol español, sino también para México. Pumas reaccionó de inmediato, rescindió su contrato y se deslindó de cualquier vínculo con el jugador, que pasó de ser el emblema del profesionalismo a protagonista de uno de los casos judiciales más mediáticos del mundo deportivo. Durante más de un año, Dani Alves enfrentó un proceso legal que dividió opiniones. En febrero de 2024 fue declarado culpable y condenado a 4 años y medio de prisión por agresión sexual. Él siempre sostuvo que el encuentro fue consensuado, pero las autoridades consideraron lo contrario. Lo más sorprendente llegó después, en marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló la condena y lo absolvió por falta de pruebas concluyentes. Una vuelta de tuerca que dejó al público atónito.
Aún así, su reputación había quedado marcada para siempre, y su paso por Pumas fue recordado no por su rendimiento en el campo, sino por el escándalo que cambió su vida y su carrera. Aquella apuesta arriesgada del club se transformó en un símbolo de advertencia sobre cómo, en el fútbol moderno, el talento no basta para mantener limpia la imagen institucional. Si lo de Dani Alves fue un terremoto mediático, lo de Marco García fue un escándalo más silencioso, pero igualmente polémico. El caso se remonta a 2017, cuando Marco, entonces un joven de 17 años en las fuerzas básicas del club, tomó fotografías inapropiadas a una profesora mientras impartía clases. La denuncia no se hizo pública en ese momento, pero en 2020, justo cuando el mediocampista debutaba en Primera División, la historia salió a la luz. El impacto fue inmediato, críticas, titulares, cuestionamientos a la directiva y, sobre todo, dudas sobre cómo el club había manejado internamente el caso. La respuesta de Pumas fue suspender al jugador por 2 meses sin goce de sueldo, además de obligarlo a asistir a sesiones de sensibilización y acompañamiento psicológico. En aquel momento, el propio Marco reconoció su error y expresó públicamente su arrepentimiento, asegurando que viviría con ese peso toda su vida. Pese a las sanciones y al ruido mediático, el club decidió no despedirlo. Optó por una segunda oportunidad, algo que pocos esperaban. Con el paso del tiempo, Marco sufrió varias lesiones que lo alejaron de la cancha, entre ellas una fractura de peroné que lo marginó en plena recuperación deportiva. Volvió en el Clausura 2022, pero su historia con Pumas nunca volvió a ser la misma. Hoy milita en el Atlante, en la Liga de Expansión, donde intenta reconstruir su carrera. Un ejemplo claro de cómo un error personal puede marcar el rumbo profesional de un futbolista joven, y de cómo el entorno extracancha puede ser tan determinante como el talento. Pero no solo los jugadores han protagonizado conflictos. También dentro del cuerpo técnico y las fuerzas básicas se han vivido episodios que dejaron mal parada a la institución. Hace unos años, una investigación del diario Reforma destapó una supuesta red de corrupción en las divisiones menores de Pumas. Encabezada por el entonces director de Fuerzas Básicas Raúl Alpizar y el visor Esteban González. Se les acusaba de solicitar dinero a los padres de familia, entre $250 y $500 mensuales, para asegurar minutos de juego a los jóvenes, e incluso de pedir sumas que iban de los $7.500 a los $9.000 para permitir el registro de futbolistas en las categorías inferiores. La noticia explotó como dinamita. Pumas reaccionó suspendiendo a ambos empleados mientras se realizaba una investigación interna. Leopoldo Silva, presidente del club en ese momento, junto con Miguel Mejía Barón, vicepresidente deportivo, ordenaron revisar todos los procesos de selección en las fuerzas básicas. El comunicado del club fue tajante: los valores universitarios no se negocian. Y aunque finalmente no se encontraron pruebas suficientes para sostener las acusaciones, el daño a la imagen del club ya estaba hecho. Años después, irónicamente, Raúl Alpizar fue designado como director técnico interino del primer equipo tras la salida de Gustavo Lema, demostrando que, en el fútbol, la línea entre la caída y la redención puede ser muy delgada. Y hablando de Lema, su salida también estuvo acompañada de un episodio extracancha que involucró directamente a los porteros Julio González y Gil Alcalá. Todo ocurrió al final del torneo Apertura 2024, después de la dolorosa eliminación ante Monterrey. Los reportes iniciales hablaban de un altercado violento entre ambos guardametas, una discusión que casi termina a golpes dentro del vestidor del Estadio Olímpico Universitario. La prensa mexicana se lanzó sobre la historia como tiburones: ruptura en el vestidor de Pumas, Lema pierde el control del grupo, Julio y Gil, fuera del equipo. Días después, el propio Julio González, ya como jugador del Puebla, ofreció su versión en una entrevista para Fox Sports. Contó que todo se trató de una discusión acalorada tras la derrota, pero sin agresiones físicas. Estaba caliente por el partido, cometí un error y discutimos, pero al día siguiente hablamos como hombres y resolvimos todo, dijo. Sin embargo, el cuerpo técnico decidió prescindir de ambos para el siguiente torneo. Me informaron que no estaba en los planes, añadió Julio. Lo respeté, aunque no lo compartía. Pumas es mi casa y siempre desearé lo mejor para el club.
Una salida amarga, marcada por la tensión interna y la percepción de un vestidor dividido. En este recorrido por los casos extracancha de Pumas, queda claro que el club ha vivido una década turbulenta, en la que el ideal del espíritu universitario ha chocado con las realidades del fútbol moderno. Contratos millonarios, presiones mediáticas, vidas personales expuestas y decisiones corporativas que a veces priorizan la imagen por encima de la empatía. Desde las lágrimas de Aaron Ramsey por la pérdida de su perrita, hasta el juicio internacional de Dani Alves, pasando por los conflictos internos, las denuncias de corrupción y los altercados entre compañeros. Cada historia revela una grieta en el sistema, una evidencia de que detrás del escudo dorado y azul hay seres humanos lidiando con sus propias batallas. Sin embargo, también hay una lección. Porque si algo ha demostrado Pumas a lo largo de los años, es su capacidad de renacer entre las sombras. En medio de los escándalos, el club siempre ha tratado de mantener una línea de respeto institucional, actuando con rapidez cuando los hechos lo exigen y apostando por segundas oportunidades cuando lo considera justo. La historia de Marco García es un reflejo de eso. La absolución de Alves, aunque fuera ajena al club, también lo fue. Y ahora, con la marcha de Ramsey, el equipo enfrenta otro desafío: reconstruir su identidad, volver a poner el foco en lo deportivo y dejar atrás ese halo de turbulencia que parece perseguirlo. Quizás la verdadera pregunta que queda en el aire es si Pumas podrá recuperar ese ADN que alguna vez lo hizo especial: la garra, el compromiso, la disciplina y, sobre todo, la integridad. Porque al final, más allá de los goles y las victorias, el fútbol también se trata de valores. Y en ese terreno, el Club Universidad Nacional tiene todavía mucho que demostrar. Lo cierto es que mientras los nombres van y vienen, el espíritu del Puma sigue rugiendo, herido tal vez, pero dispuesto a levantarse una vez más. Si llegaste hasta aquí, es porque eres un verdadero fanático. Dale like al video y comenta abajo: ¿cuál ha sido tu momento favorito de los Pumas esta temporada? Hoy traemos un tema que ya está causando revuelo en los pasillos de la liga y en todas las redes sociales: la Federación Mexicana de Fútbol, la famosa FMF. Acaba de tomar una decisión que podría cambiar por completo el rumbo de la competencia y, sin dudas, encender la polémica entre aficionados, clubes y analistas deportivos. Según los primeros rumores que circulan en círculos cercanos al poder federativo, la FMF habría decidido devolver 6 puntos al Pumas, una medida que, si se confirma oficialmente, reubicaría al equipo auriazul dentro de la pelea directa por la clasificación, un tema que ya estaba casi cerrado y que ahora parece abrirse de manera inesperada. El murmullo comenzó a gestarse tras varios reportes internos y filtraciones en redes sociales que mencionaban que ciertos partidos de Pumas, donde se habían sancionado puntos por supuestas irregularidades, estaban siendo reevaluados por la comisión disciplinaria de la FMF. Esto, por supuesto, generó un efecto dominó inmediato, ya que los seguidores del equipo comenzaron a imaginar escenarios donde su club favorito pasaría de estar fuera de la zona de repechaje a meterse de lleno en la lucha por los puestos de clasificación, dejando a otros equipos en estado de alerta máxima. La noticia se mueve a la velocidad de la luz en plataformas como Twitter, TikTok y los foros especializados, donde no falta quien ya celebra como si los 6 puntos fueran goles en tiempo extra. Mientras que los detractores hablan de un posible favoritismo o de decisiones arbitrarias que podrían afectar la credibilidad de la liga. No es para menos, considerando que devolver puntos nunca es algo que pase desapercibido. La historia de la FMF está llena de decisiones polémicas y esta, a todas luces, parece un episodio que dará mucho que hablar en los próximos días. La fuente de este rumor apunta a documentos internos de la federación que indican que Pumas había sido sancionado de manera excesiva en fechas anteriores y que, tras un análisis exhaustivo, la FMF determinó que la restitución de esos 6 puntos era lo justo, aunque todavía falta la confirmación oficial en un comunicado que, según dicen, podría salir en las próximas horas. Esto significa que, mientras los clubes rivales ya habían hecho cálculos sobre quienes pasarían a la siguiente fase, ahora deben reajustar estrategias. Pensando que un equipo que parecía descartado de repente se convierte en un competidor directo. Los entrenadores, según se comenta en el medio,
ya están revisando las tablas y planteamientos tácticos porque la inclusión de Pumas con esos 6 puntos adicionales no es un cambio menor. Podría significar la diferencia entre jugar en casa o viajar en la fase decisiva, entre asegurar un lugar cómodo en repechaje o pelear hasta la última jornada para entrar a los cruces. Desde el punto de vista de la afición, los comentarios van desde el entusiasmo desmedido hasta la sospecha de un arreglo oculto. Hay quienes creen que Pumas merece esos puntos y que la decisión refleja justicia deportiva, mientras que otros temen que esto pueda abrir la puerta a futuras controversias que comprometan la transparencia de la competencia. Lo cierto es que el efecto inmediato ya se nota, las casas de apuestas deportivas están actualizando sus probabilidades, los analistas ya reescriben sus pronósticos y los jugadores de Pumas, aunque todavía no se han pronunciado, probablemente están sintiendo un alivio enorme al ver que la lucha por el objetivo sigue viva. La noticia llega en un momento crucial de la temporada, cuando cada punto cuenta y cuando las estrategias de todos los equipos están ajustadas al mínimo detalle. Es precisamente este contexto lo que hace que la restitución de 6 puntos tenga un peso gigantesco, porque no solo cambia la tabla, sino también la dinámica psicológica de los rivales que ahora enfrentan un escenario inesperado. En los cafés, en las redes sociales y en los estadios, los aficionados discuten sobre los posibles beneficiados y perjudicados, imaginando cómo Pumas podría sorprender a todos con un repunte inesperado. Hay quienes ya proyectan partidos épicos, enfrentamientos que antes parecían irrelevantes ahora se vuelven determinantes y la tensión en la lucha por la clasificación se multiplica. Por otro lado, hay voces críticas que sugieren que la FMF debería ser más transparente con los criterios aplicados, porque decisiones como esta, aunque puedan ser correctas, generan un debate enorme sobre la equidad, el manejo de sanciones y la consistencia de las reglas en la liga. Mientras tanto, en el entorno de Pumas, se habla de una mezcla de alivio y motivación. Los jugadores sienten que el trabajo de toda la temporada sigue teniendo valor y que todavía hay chance de pelear por un lugar en la fase final. Lo que sin dudas podría traducirse en un incremento de intensidad en los entrenamientos y en los próximos partidos. El efecto mediático también es innegable, los canales deportivos, y especialmente aquellos que tienen presencia en YouTube, ya están preparando análisis, debates y hasta transmisiones en vivo donde se revisarán todas las implicaciones de esta decisión. Los comentaristas no dejan de especular sobre qué pasaría si otros equipos intentaran apelar resultados o si este precedente podría abrir un nuevo capítulo en la forma en que se manejan las sanciones. Los fanáticos, por su parte, se muestran divididos. Unos creen que esto es justicia poética, otros que la FMF cede ante presiones externas y que la integridad de la competencia podría estar en juego. Sin embargo, todos coinciden en algo, la temporada se pone mucho más emocionante, y el regreso de Pumas a la pelea por la clasificación añade un ingrediente de incertidumbre que nadie estaba esperando a estas alturas del torneo. Incluso, entre los periodistas deportivos, ya se comenta que este tipo de decisiones podrían generar un efecto dominó para futuras apelaciones y sanciones, haciendo que los clubes revisen cada detalle de su desempeño y de los reportes arbitrales con mayor rigurosidad. Pues ahora saben que una sanción puede no ser definitiva y que la FMF tiene la potestad de revertir puntos si lo considera necesario. Mientras tanto, los seguidores de Pumas han comenzado a viralizar memes, videos de celebración y mensajes motivacionales, como si estos 6 puntos fueran una inyección de energía directa a su equipo, aumentando la presión sobre los demás competidores y generando un clima de expectativa que podría transformar cualquier partido restante en un auténtico espectáculo, no solo por el nivel de juego, sino por lo que está en juego en términos de clasificación. Al final del día, lo que está claro es que la FMF ha logrado con esta decisión colocar a Pumas nuevamente en el centro de la conversación, no solo por su desempeño en la cancha, sino por cómo un tema administrativo puede alterar por completo la narrativa de una temporada y mantener a todos al borde del asiento, pendientes de cada anuncio oficial, de cada movimiento táctico y de cada reacción en la tabla de posiciones. Sin duda, el rumor de la restitución de puntos ya es la comidilla de todos los debates deportivos, y mientras la confirmación oficial no llegue, la especulación seguirá creciendo. Los escenarios posibles se multiplicarán y los aficionados de todos los equipos vivirán jornadas de incertidumbre, emoción y, sobre todo,
Un sentimiento de que esta temporada no termina de sorprender a nadie y a todos al mismo tiempo, haciendo que cada partido, cada gol y cada decisión de la federación cuente más que nunca. Gracias por ver, crack. No olvides suscribirte, compartir este video con más Puma Lovers y seguir apoyando al equipo más grande de la UNAM. Goya, Goya. Cachún cachún rara, Pumas.